conocimiento que durante todo este tiempo se ha ido acumulando y nos permite poder externarlo, poderlo desarrollar y poder interesar a más jóvenes a estos procesos. Si bien es cierto, me he desarrollado más en las cuestiones artesanales, artísticas, no quiero dejar de lado que los procesos de la química sean importantes para uno. Y digo esto porque, como estábamos comentando al principio, saber, conocer cómo se generaron los pigmentos con los que se decoraron las áreas arquitectónicas en los periodos antes de los españoles, era todo un trabajo, todo un conocimiento, era toda una química del color que nos permitía demostrar la grandeza de nuestras culturas a lo largo y ancho del espacio geográfico que tenían tanto los mayas como los teotihuacanos, como los aztecas, y seguramente otras culturas más como las totonacas, las olmecas, nos dan esa posibilidad, nos han dejado una serie de vestigios que son completamente impresionantes, ¿no? La transparencia, la permanencia del color, todo ese saber de la química del color y que estaba dividido en dos posibilidades. Los colores luz, no como lo tenemos conceptualizado en este momento a través de la difracción de la luz por medios físicos, sino que bajo un proceso más místico, decían que los colores luz son aquellos que se encuentran en el medio ambiente. Y los colores oscuros, los colores tierra, son los colores de la oscuridad, ¿no? Por la situación esta de el sol, la luna, etcétera, etcétera. Y entonces vamos viendo que para la noche pocas plantas se desarrollan, pero lo que más existen son los colores minerales. Por eso es que hablan del inframundo y del mundo. Y si vemos que todas las culturas se han manejado a través de los 9 niveles de un árbol sagrado, hoy entendemos que es la ceiba para los mayas. En el área central estaban los ahuehuetes, pero más que los ahuehuetes era el maíz, ¿no? Y entonces vamos encontrando todos estos niveles y dependiendo de los niveles es como se van estableciendo las distintas posibilidades que nos dan los colores, ¿no? Tenemos colores rojos, tenemos colores amarillos, tenemos colores azules, tenemos colores verdes y tenemos todos aquellos colores que son más sólidos, más opacos, que nos referimos a los colores minerales. Dentro de los colores luz, sabemos que cuando son de carácter orgánico, se establece todo un criterio a través de la química de la vida. Y dentro de la química de la vida, pues vamos a tener el hidrógeno, vamos a tener el oxígeno, vamos a tener el carbono, vamos a tener el potasio, vamos a tener el fósforo, vamos a tener el magnesio, el manganeso, etcétera, etcétera, ¿no? Son 12 elementos de la química que nos van a permitir poder ir jugando con este proceso de la química de la vida. Hay una cuestión importante
que ya dentro de los procesos de la química los vamos a ir dividiendo a través de su pH, que es el que nos va a dar las posibilidades de hacia dónde se mueven los distintos colores. Vamos a tener dentro de un espectro de luz, de una teoría del color natural, que tenemos colores amarillos, tenemos colores rojos, tenemos colores azules, vamos a tener los colores verdes. Esto, como todos ustedes saben, jóvenes, es parte de una química básica, y que dentro de esa química básica lo más importante es conocer los famosos pHs. Para poder saber el pH de un color amarillo, vamos a hacer las tiras de prueba. Con las tiras de prueba vamos a ver el pH y en qué nivel de pH se encuentra, ¿no? Si lo tenemos en el amarillo, vamos a estar jugando entre el 4.5 y el 6.5, sin llegar al 7, que es el punto neutro. Y del otro lado de los alcalinos, vamos a estar jugando entre el 9.5 al 12.5, que es en donde se van a estar jugando estos pHs. Y todo esto va a ir dependiendo de qué es lo que vamos a ir buscando con estas posibilidades y para qué lo vamos a utilizar. La importancia de hacia dónde queremos ir nos va a dar la posibilidad de si vamos a extraer colores que van a ser para arte, van a ser para textiles, van a ser para alimentos o van a ser para cosméticos, y dentro de alimentos estaría lo farmacéutico. Todas aquellas grajeas que nosotros vemos, creo que todos ustedes van para las áreas de biológicas, están en CBS, entonces sí me podrán entender de lo que estoy hablando, aunque es tronco y están de todas las áreas, tanto de CIAD como de sociales y de biológicas. Podemos entender una parte de esto porque en el bachillerato en algún momento tuvimos que ver dentro de la historia, parte de la historia del arte. Entonces, por eso hago este comentario tan amplio, pero lo vamos a ir cerrando paulatinamente porque las distintas posibilidades del conocimiento nos van a ir acercando hacia nuestras áreas de concentración. Me decía su profesor que ustedes estaban haciendo extracción de pigmento y que estaban trabajando con col morada, y con la col morada estaban haciendo ustedes sus tiras reactivas. Estaban trabajando con bugambilia y estaban trabajando con espinaca. Estas posibilidades son bastante ciertas. Yo le decía a su profesor que la col morada es un vegetal inestable, sí nos da color morado, pero nos genera una inestabilidad. ¿A qué me refiero con la inestabilidad? Ya hablando y centrándome más en la materia. La inestabilidad es que no hay una permanencia del color. Ustedes podrán extraer, y también va a depender de la madurez del vegetal, de la col, la intensidad del morado que vamos a tener. Su inestabilidad es precisamente en ese sentido, la misma inestabilidad nos las va a dar la bugambilia. Yo hice extracción de unas flores que la verdad no recuerdo el nombre, pero si ustedes ven ese tono rojizo, rosado,
y este que es un tono, al principio era muy rojo carmín, hoy está tornándose a un tono café. Quise estabilizarlo metiéndole sales metálicas, pero la inestabilidad me la está presentando. A la hora que yo hago mi extracción, hago un tinte. Y para que tenga yo la permanencia de ese tinte, tengo que generarle una estabilidad con sales metálicas. Las sales metálicas las voy a trabajar y las voy a encontrar de manera orgánica en el alumbre, en el bicarbonato y en el ácido cítrico. Estos tres elementos son los que me van a dar la posibilidad de generar lacas. Pero para generar lacas tengo que irme y manejar una ecuación que es pigmento, medio y vehículo. Siempre va a ser de esa manera. El pigmento lo voy a tener con su extracción, que va a ser a partir de la utilización del medio. El medio lo voy a poder hacer con alcohol de caña de 70 grados, consumo humano, el vinagre blanco. El vinagre de manzana no nos va a servir porque ya viene aportado con un color. Entonces vamos a utilizar el vinagre blanco de caña. Y el otro elemento que es el universal, que es el agua. Si nosotros utilizamos estos tres medios solventes para extraer el color, podemos determinar qué es lo que vamos a utilizar, qué pigmentos, qué plantas, qué vegetales vamos a usar. Y para esto, bueno, pues nos hablan de géneros como la antecionina, los flavonoides, las antraquinonas, que son las que nos van a ubicar en cuanto al color de la planta, del vegetal o del animal que vamos a usar. En el seminario que estaba yo tomando, el punto base era el capítulo 11 del libro 11 de las cosas verdaderas de la Nueva España, que es el libro conocido como Libro de Sahagún o Códice Florentino. En este viene tres secciones platicado. Uno con el español antiguo, el español castizo. El otro que es el ideográfico, el pictográfico, perdón. Y el otro es el náhuatl escrito. Y a partir de estos tres, de estas tres formas de comunicación, nos permite saber qué se estuvo trabajando. Hay un término bastante interesante que es Intlili Intlapali. Intlili es negro, Intlapali es color o colores. Entonces, cuando se estuvieron trabajando los códices, se trabajaban con Intlapali. Intli, Intlapali, es decir, negro y colores. Y si ustedes observan todas las tiras, que pueden ser de papel amate o de piel de venado tratada, tenemos los distintos colores con distintas formas de aplicación. Algo que comentábamos fuera de esta plática con su profesor es que desde la antigüedad se estuvo buscando la manera de cómo utilizar y cómo pasar de técnicas los procesos de los colores, porque no se tenían las posibilidades que la tecnología, entre comillas, nos viene desarrollando
y nos viene dando pues una agilidad de tiempo, una agilidad de tener los colores ya más preservables. Sin embargo, la mayoría de todos estos colores son colores que a partir de 1846 o de 1838 se empezaron a generar los colores sintéticos y no los colores orgánicos. Estos colores orgánicos se vienen desarrollando desde la antigüedad, y algo que platicaba con su profesor es que cómo le hicieron los mayas para tener el azul turquesa o el verde jade, plasmarlo en las paredes enlucidas de la zona de Bonampak. Y no nada más de la zona de Bonampak, sino que se encontraron otras pinturas ocultas dentro de una pirámide en Calakmul y que son de una posibilidad sumamente importante. El azul maya se genera con el añil, una planta que solamente se daba en la zona de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, con unas características muy similares al añil que se genera en la India o que se genera en Japón. No sé si geográficamente los espacios en línea del mapamundi tenemos las latitudes, las longitudes, pero las latitudes casi siempre en línea van a tener características similares entre distintas áreas o entre distintos países. Es algo que de repente uno se pone a pensar con, perdón esa la expresión, con una diarrea mental, porque es la única manera en la que vamos a encontrar una concatenación del conocimiento y una solidez, haciendo estas lucubraciones, estas salidas mentales de locura, y que con el tiempo y la investigación y la alquimia del conocimiento y la alquimia de la química, vamos a ir dándole esa solidez y esas posibilidades. Entonces, utilizábamos el añil, se hacía la extracción de manera natural, se generaban unos panes, es decir, una sedimentación del añil, pero al añil se le ponía un material que solamente en la península de Yucatán se encuentra y se llama paligosquita. La paligosquita con el añil y otros elementos más nos da el azul turquesa. Y con más cantidad de calor para poderlos llevar de un punto de fusión a un punto de ebullición, nos va a ir dando esa solidez de estos colores. En el México central se utilizaba la orina, se utilizaba el pulque, se utilizaba el nejayote, que es el agua de la nixtamalización del maíz. Y todo esto se utiliza para poder dar la concentración del añil, siendo un compuesto, ya generamos todo un compuesto que es sensible, fotosintético y nos cambia de un color. Cuando nosotros lo tenemos húmedo, nos da un tono verde, pero a la hora de generarse una oxidación con el medio ambiente, nos da el tono azul del índigo. Y mezclado con la paligorskita, nos da el azul turquesa, siempre llevándolos a un punto de fusión adecuado para tener esta dilución del tono añil
y dando unos enlaces más iónicos y covalentes para tener esta solidez del color. Esto nos puede ir pasando con otros elementos. Les decía yo, tenemos los flavonoides, que los flavonoides nos dan los tonos amarillos y que en la tira de los pHs, de las mediciones del pH, las vamos a tener entre el 4.5 y el 6.5. Sabemos que el 7, dentro de la tabla del pH, por eso es tan importante tener los pHs. Y qué bueno que ustedes están generando sus tiras reactivas con la col morada por la inestabilidad que tiene la misma col. Nos va a ir determinando en qué nivel de la tabla de pHs se van a ir encontrando. Si yo voy a trabajar con la cochinilla, se me va a ir hacia los tonos morados, rojizos, guindas, que nos está hablando de una alcalinidad. Si se nos están yendo hacia los amarillos, verdes amarillos, nos están hablando de una acidez completamente. Tenemos dentro de la tira, ustedes lo saben, de 1 a 14. El 7 es punto neutro, del 7 al 14 tenemos alcalinidad, del 7 al 1 tenemos acidez. Y entonces a partir de ello nosotros vamos a saber qué vamos a trabajar con qué tipo de pH. Nuestro medio solvente nos va a determinar de qué manera vamos a hacer la extracción. No todas las plantas van a darnos la extracción con el alcohol o con el vinagre. Hay otras que nos lo van a dar simplemente con el agua. El añil, a la hora de estarlo procesando, de estarlo macerando, de estar haciendo la extracción de la savia, nos va a ir generando ese tono verdoso en el agua, pero que con la oxidación del medio ambiente nos va a dar el tono azul. En el caso de la cochinilla, nos van a dar los tonos rojizos carmín, rojos anaranjados y los rojos moradosos, dependiendo de la sal que vayamos a utilizar. Si yo pongo alumbre a la cochinilla, voy a tener el rojo carmín. Si voy a tener el rojo naranja, voy a adicionar ácido cítrico, jugo de limón, jugo de choconostle. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de puros productos orgánicos. Aunque la alumbre tiene un sulfato de potasio aluminio, que es la composición de la alumbre, vamos a tener un tono más medio, más neutro, que ya sea que lo quiera llevar hacia los tonos naranjas o hacia los tonos morados. Las sales me van a dar esa estabilidad. Siempre voy a tener en cuenta qué tipo de pH, qué entonador, y el entonador también me va a servir como mordente de estos colores. Esas tres posibilidades tengo del tono rojo de la cochinilla, de la grana cochinilla, y vamos a trabajar sobre estas cosas. Ya si le empezamos a meter otros elementos químicos que no son orgánicos, nos van a ir generando otras posibilidades de colores. Tonos grises, azules, tonos cafés, etcétera, etcétera, pero no van a ser colores que sean completamente orgánicos. Yo he tenido que modificar mi forma de ver, mi forma de pensar, porque viniendo de un proceso tradicional, trabajando con colores sintéticos, para poder hacer los estampados,
para poder hacer los teñidos, para poder estar trabajando el batik de manera actual, he tenido que pasar por una serie de deformaciones mentales, como no tienen ustedes idea. Trabajar de colores agua, pasar por los colores sólidos, como es el óleo tradicional, el temple tradicional, el acrílico tradicional. Hoy, al estar tomando este seminario, estar pasando por este seminario, me ha deformado completamente porque tengo que desechar todo el conocimiento que adquirí anteriormente para poderme quedar con los colores orgánicos. Y esta posibilidad de trabajar con los colores orgánicos es interesantísima porque nos permite dos cosas. Una, la sustentabilidad de los colores de la naturaleza y el no daño de la misma. Hemos dañado tanto la naturaleza que nos la estamos acabando. Hay plantas que están dejando de crecer. En el Códice Florentino, Sagún, con sus 40 escribanos, sus 40 tlacuilos, establecían que una mezcla de plantas de pétalos de flores amarillas se llamaban xochipali. El xochipali se hace con la mezcla de plantas color amarillo o una planta en específico que se llama cosmos. Esta planta cosmos nos da un color amarillo, el cempasúchil nos da un color amarillo, la manzanilla nos da un tono amarillo muy clarito. La cúrcuma, que bueno, pues viene dentro de todas las especies que trajeron los españoles, nos da un tono amarillo bastante interesante. Pero la mezcla de todos estos colores, de todos estos pétalos amarillos que son flavonoides, que nos dan el tono amarillo y que su nivel de acidez está entre el 4.5 y el 6.5, con el que se desarrollan, vamos a ir viendo las intensidades también. Tenemos algunos cempasúchiles que son de tonos amarillos claros y hay otros que son de amarillos más intensos. Eso quiere decir que cuando el amarillo es más naranja, está en un nivel 5.5 o muy pegado al 4.5 de su pH, del pH de la tierra. Aquí es bien importante, precisamente ayer estaba yo investigando, viendo, buscando la información del pH, de cómo tener un pH adecuado, y a partir del pH es la intensidad también que me va a dar en las distintas flores que vamos a trabajar. Si bien es cierto, maestra Tamara, tenemos el sulfato de fierro en todas las tierras, porque la maestra Tamara es dentro de la ENA, ve la sedimentación, todo lo que es referente a tierras. Ella es especialista en ello, por eso hago el comentario del sulfato de fierro. También hay otros elementos, ¿no? El sulfato de aluminio, el azufre, con los que podemos acidificar la tierra para poder tener los tonos de los colores que se dice, no me consta, pero lo acepto, que los colores de todas las plantas son los colores luz, porque solamente en este proceso del paso del sol, ¿no?, nos van dando esas posibilidades de conocer estos colores. Hay otra predominancia sobre estos tonos amarillos, sobre este xochipali, que nos dan estas posibilidades. Y todas estas
también nos las puede dar el Zacatlascali, que es una planta invasiva, es un virus que se genera en los árboles y que nosotros podemos ver muchos pirules, muchas plantas con una serie de ramitas ahí, de hebras de color amarillo. Algunos le llamaban barbas de Judá, otras hierba del diablo, pero es porque es una planta parasitaria invasiva y que con la abundancia de esta se van matando algunas otras. Pero la importancia del color de esta planta, del Zacatlascali, es que nos da un tono amarillo. Y esos tonos amarillos los podemos trabajar con las distintas fibras. Ahorita nada más estoy hablando de los distintos colores. Tenemos otro color que es el Lili, que es un color azul de una florecita muy pequeña, que es de tipo rastrero, pero nos da un color azul celeste. Entonces, este azul celeste es de esta florecita que nos da la posibilidad de pintar básicamente las fibras, sabiendo que antes de la llegada de los españoles las únicas fibras que podíamos trabajar o que se podían trabajar en el periodo prehispánico eran el enequén, el istle, el algodón, que eran las fibras que nos permitían poder desarrollar la vestimenta, los materiales de tipo casero, y que todos estos se tenían con todas estas cosas. Termino de hablar, tenemos vegetales para los colores verdes, que son unas antocianinas, porque nos dan tonos verdes, pero también caen dentro de los flavonoides, nos dan tonos amarillos. Todo mundo decimos, el betabel nos va a dar un tono rojo y se nos vuelve amarillo el tono del betabel. Y entonces podemos encontrar que en la naturaleza tenemos todos los colores, todos, hasta el famoso negro, el negro de humo, el negro de hueso, el negro de carbón, se dan por todos estos procesos químicos de combustión, ¿no? Y que seguimos hablando de la química como una parte elemental y base para la adquisición de los distintos colores. Estos los podemos ver, los podemos ubicar. Tengo aquí unas muestras, por ejemplo. Este amarillo está hecho con Zacatlascali. Este verde está hecho con orégano. Este tono muy clarito está hecho con manzanilla. Este otro tono rojizo está hecho con palo de Brasil. Y este otro está hecho con cúrcuma. Entonces tenemos que estas fibras son de algodón. Tenemos estas otras muestras de cochinilla, pero es lana.
lana con bicarbonato de sodio. La primera fue con alumbre, esta es con bicarbonato de sodio. Hay una modificación en el tono del color de la cochinilla en la lana. Déjenme ver, antes de que me termine de perder. Este tono, perdón, este es el del bicarbonato de sodio. Este es el alumbre, bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Y es el mismo, ¿verdad? El mismo vegetal. Es el mismo insecto, es la cochinilla. Ah, es de la cochinilla. Ah. Estos tonos son de la con cochinilla. Diferentes tratamientos, entonces. Sí, uno es con alumbre, el otro es con ácido cítrico y el otro es con bicarbonato de sodio. Este color amarillo es con zacatlascali. Este otro tono es con nuez negra. La cáscara de la semilla que nos comemos de la nuez es el envolvente negro y se utiliza para pintarnos hasta el cabello. Estos dos tonos están hechos con palo de Brasil. Igual, uno está trabajado con alumbre y el otro está trabajado con ácido cítrico. Entonces, si nosotros, dependiendo de la sal mineral que vamos a utilizar, nos van a ir dando los distintos colores. Hay tonos que son de por sí interesantes. Por ejemplo, no sé si se alcance a ver el tono Como café rojizo. Sí, cafecito. Uh-huh. Está hecho con betabel. Este es el betabel. Entonces, dependiendo de nuestro medio, es cómo vamos a utilizarlo. Todos estos colores son orgánicos, son de consumo humano. En algún momento, si no tengo el cremor tártaro, pues utilizo el Rexal, ¿no? Que pues es el Rexal y el cremor tártaro se utiliza para la panadería. Uh-huh. El alumbre lo utilizamos también para consumo humano, grado alimenticio, uh-huh, o el orgánico, que es la piedra que podemos encontrar en algún otro lugar. Las extracciones, por ejemplo, tiene un tono rosado, está hecho con col morada y blueberry y alumbre. Este tono, que es un verde cenizo, un verde muy opaco, está hecho con espinaca y alumbre. Este tono que se ve grisáceo es col morada con bicarbonato y llevado a un punto de desecación por calor. Híjole, es que es un tanto difícil poderlo observar así. No tengo, como mi computadora es de escritorio, no puedo moverla porque si la muevo se me apaga toda la, Sí. todo Sí.
Le podemos dar pin y entonces aumenta el tamaño a toda la pantalla. Entonces, a lo Ya. mejor los que quieran hacer un acercamiento le dan pin a Andrés y entonces les aumenta el tamaño. Ahí se ve un poquito Sí, verdoso, ¿no? un poco grisáceo. Sí, verde y grisoso. Estas, por ejemplo, es un poquito de fresa deshidratada y molida con un poco de aluminio. También el alga espirulina, desgraciadamente lo tengo en un recipiente café, pero si ustedes ven el corcho, es alga espirulina con un poco de sulfato de cobre. Y nos da un color naftol. A veces utilizo algunos términos químicos, creo que todos me podrían entender. Si hay algún compañerito que no me entienda, que me haga la pregunta correspondiente. Que repase esos grupos funcionales. Sí. Por ejemplo, tengo este amarillo, que es la extracción es la pulverización de los pétalos de cempasúchil. A ver si no se me cae, a ver si se alcanza a ver. Sí, se ve. Es cempasúchil con cremor tártaro y alumbre. O sea, tengo muchas muestras las tengo en envases de color ámbar para la no degradación del Sí, color. se degradan con la luz del sol. Este color pardo es, ahí está, ahí se ve. Este está hecho con blueberry y col morada. Y tiene bicarbonato. Este casi no se ve. A ver si se alcanza a ver ahí. A ver si es un tono moradito. Morado muy tenue, ¿no? Muy cenizo. Es un morado muy cenizo. Y está hecho con las flores de la Nochebuena y alumbre. Los colores que a todo mundo nos interesan. Está bien bonito ese. Es la cochinilla con hermosísimo ácido cítrico, con jugo de limón. Wow. Por eso digo, esos son los colores que nos alucinan demasiado. Sí. Este es el tono del cempasúchil, ¿no? Tamizado con una malla de 120 hilos por centímetro cuadrado. Este color amarillo es un amarillo tenue, muy, muy pajoso. Es de la cáscara de naranja con alumbre. Ya son lacas que me sirven para hacer pinturas, ya sea acuarelas, pinturas al óleo, pinturas acrílicas disueltas con un poco de caulín coloidal, que es lo que me va a dar como un aglutinante, va a ser mi vehículo. Hace rato les decía de una ecuación: pigmento, medio y vehículo. Y entonces en mi vehículo yo voy a poner el caulín coloidal, voy a adicionar cola de conejo, voy a poner goma guar, o goma de tragacanto, o goma arábiga,
agua y punto de fusión. Con eso le voy a darle estabilidad para poder hacer mis colores. En el caso del textil, vienen ciertas variaciones. Voy a tener estas lacas ya procesadas con alumbre o con alumbre y cremor tártaro o con bicarbonato o con ácido cítrico ya grado alimenticio. O lo puedo estabilizar con jugo de choconostle, que es un elemento bastante ácido, el jugo de limón, ¿no? Y que me va a permitir generar el ambiente acuoso para poder meter las fibras, algodón, lana, istle, enequén, palmilla, que son los materiales fibrosos. Unos son blandos, otros van a ser semiduros. Fibras proteínicas, seda, lana, y para eso está esta prenda, que es lana, perdón, es seda, con una técnica que se llama ecoimpresión. Este tono amarillo no bien registrado, a ver si se alcanza a ver ahí ese amarillo, es de un girasol. Estos tonos verdes son de hojas de eucalipto y el fondo rojo es cochinilla. Este proceso va a ser una variación completamente distinta. Las plantas, las flores se dejan remojar un día antes en vinagre blanco para mantener el color. El tono verdoso, a veces medio azuloso, es por una solución de sulfato de fierro con un poco de sulfato de cobre, dejadas 2 noches en agua con los sulfatos, y ahí los dejamos. Y el color rojo de la cochinilla la vamos a trabajar con un portador, es decir, vamos a utilizar una tela sintética y vamos a procesarla. Para esto vamos a hacer un baño previo de la seda en alumbre. Vamos a acomodar nuestros elementos, vamos a hacer nuestra composición, vamos a poner el portador, lo vamos a enrollar y lo vamos a llevar por hora y media en un ambiente de calor húmedo, saturado. Es decir, si podemos alcanzar una temperatura de 180, 120, 160 grados centígrados de calor húmedo, sin que toque el agua, vamos a tener este tipo de cosas. Esto es en seda, ¿no? Esto está en lana. Si ustedes ven, se alcanza a ver hasta la nervadura de la hoja. Y la prueba de todo color, de todo proceso de teñido, es el calor húmedo, el hervido. Si una vez que uno hace la tinción
hierve uno la prenda y a la hora del enjuague ya no se cae más el color, quiere decir que tenemos una tinción bastante fuerte. Sí. En el caso de los algodones, las tenemos de esta manera, ¿no? Este es un tie-dye hecho con pintura o con color laca para teñido de la nogalina o de la cáscara de nogal. Tenemos un momento. Esta es la famosa cáscara del nogal con el que obtuve el color café. El color café puse, va una fórmula, puse 1 litro de agua, 100 gramos de cáscara de nogal, 30 gramos de alumbre, 15 gramos de cremor tártaro, y el hervido fue, una vez estando en ebullición, lo dejé 15 minutos y obtuve este tono café que ustedes observan en un tie-dye. Obvio, la idea es poder tener las lacas para cualquiera de los elementos o de las áreas que queramos mantener el color, sea para arte, donde vamos a elaborar acuarela, óleos, pasteles, lápices grasos y acrílicos. Todo va a depender. Regresamos a la fórmula inicial, a la ecuación inicial: pigmento, medio y vehículo. Esa va a ser nuestra base para todo esto. Sea para arte, sea para textil, sea para alimentos y farmacéutica, y sea para cosmetología. Las posibilidades son inmensas. Este tono se ve rojo naranja, un rojo óxido. Ocre, ¿no? No, el ocre es amarillo. Okay. Es como un terracota. Sí, sí. Este color es de la semilla del achiote. Esta semilla del achiote, para hacer la extracción del color, se tuvo que trabajar con nejayote y con pulque para que nos pudiera dar el color. Este tono naranjita es de la pulverización del palo de Brasil. El palo de Brasil, ya sea que lo trabajemos de esta manera o que lo trabajemos en la extracción de agua, dejar las astillas durante una noche, un poco dentro de la alquimia, dijera mi maestra, que es egresada de la UAM Xochimilco, de la carrera de UFB, se llama Sara Pineda. Ella es la que me ha estado dando el seminario de la extracción de pigmentos, y nos decía, bueno, es que se va a escuchar un poco brujeril porque pues, hay que dejarlos que macere una noche las astillas, para que vayan soltando el color. Entre más tiempo estén en el agua, estén en reposo, en maceración, más fuerte va a ser la extracción. Una vez que hicimos la extracción,
una vez que trabajamos con el alumbre y el cremor tártaro o con el bicarbonato o con el ácido cítrico, vamos a tener igual las distintas coloraciones, coloraciones como estas. Este es palo de Brasil. Y este palo de Brasil están en fibras de enequén y de istli. Y nos dan distintos colores. El tratamiento de la fibra es muy, muy, muy distinto. Para el tratamiento de las fibras, por ejemplo, de manera orgánica, vamos a utilizar plantas saponarias para poder extraer el almidón con el que se elaboran las telas. Vamos a darle un tratamiento de salitre y tequesquite para poder ablandar la fibra. Una es para quitarle el apresto, los almidones que tiene la fibra. Otro es para ablandar. Es un proceso un poco más largo porque hay que dejarlo reposar, hay que dejar que trabaje la lumbre y el tequesquite. Y una vez que ya lo enjuagamos y que lo mantenemos en humedad, vamos a hacer la tinción con la laca que les he estado comentando. La laca es el pigmento, su medio solvente va a ser el agua, o el alcohol, o el vinagre. Lo vamos a procesar, vamos a ablandar la fibra para que penetren los cromóforos y se mantengan, se genere un enlace covalente, iónico covalente, y va a tener la permanencia del tono. Todo, siempre, para cualquiera de las áreas que he estado mencionando, tiene que tener para su estabilidad mayor el punto de fusión. Sin el punto de fusión, nada se va a permanecer, porque todos los elementos van a seguir flotando. Es como aquel ejemplo que nos hacen de los electrones en un contenedor. Si nosotros pudiéramos ver el átomo, cómo están los protones y los neutrones y los electrones, pues vamos a ver que van a estar todos flotando, todos dispersos. Entonces, para que no exista esa dispersión, por eso es el punto de fusión. Y vamos a obtener colores de esta manera. La cochinilla, la grana cochinilla, la vamos a encontrar en medicamentos, en alimentos, en cosmetología, en el textil y en el arte. Hay una obra de un pintor de mucho reconocimiento, Manet, que hizo una pintura en el siglo antepasado de una niña y tenía un fondo rojo. Ese fondo rojo había sido hecho con cochinilla. Pero como se utiliza un tratamiento de la tela para la obra, se utilizan carbonatos. Y entonces, a la hora de aplicar la cochinilla en el carbonato, con el tiempo se carbonató la cochinilla y se hizo negra. Y entonces, esa obra que tenía un rojo precioso de la cochinilla, se volvió negro, porque hubo un carbonatado. Los enlucidos, las imprimaturas, tanto para temple, como para óleo, como para pintura mural, ya sea mural de pintura sobrepuesta o de mural de fresco, va a ser el cómo vamos a enlucir, qué vamos a poner. Y para eso pues, se van a utilizar los silicatos.
El silicato, que es un elemento con el que se crean los vidrios, nos va a mantener la permanencia del color tal cual se observa. Y por eso es que todas aquellas pinturas de murales prehispánicos mantienen esas coloraciones tan preciosas, tan excelentes, porque no tenían carbonatos. La paligorskita es en el sur de México, el caulín coloidal o la calcita es en el México central y la sepiolita es en el México del norte. Se han encontrado pinturas al fresco en la zona de Chihuahua, donde se trabajó el añil y se trabajó la cochinilla. En el área de la zona maya encontramos el añil, la cochinilla, y en el México central encontramos la cochinilla, el añil. Todos hemos visto una planta que es muy espinosa, con unas florecitas blancas, otras muy cremosas, de color muy cremoso, que se denomina chicalote. Con la savia se extrae, se mezcla y tenemos el color ocre. Ese amarillo, un amarillo medio oscuro, medio pardo, es a través del chicalote, de la savia del chicalote. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, la posibilidad de tener colores sin dañar a la naturaleza, conservando, siendo sustentables, los tenemos a través de los colores orgánicos, los colores luz, los colores oscuros, los colores muy sólidos, son los colores minerales. Y para eso les voy a mostrar esta playera. Está teñida con un color mineral. Su base de este mineral es el sulfato ferroso. Dependiendo de las cantidades de concentración del sulfato ferroso, vamos a tener los distintos colores. Hay sulfatos ferrosos que podemos hacer muy rápido y es en un envase de cristal, echar agua y dejarlos, echarle clavos, alambre de ese de recocido, pedazo de lámina, tuercas, rondanas, y van a tener un óxido de fierro. Y con ese podemos hacer teñidos. Igual, vuelvo a mencionar, tenemos que utilizar la fórmula, la ecuación, pigmento, medio y vehículo. Y para estos, su vehículo, su medio solvente, va a ser el vinagre. Y es un tratamiento un tanto pesado en términos de que hay que estar varias horas con él trabajándolo, porque primero hay que embeber, es decir, que esté lleno de la solución que vamos a hacer del ay, se me olvidó el nombre. Es una tierra, es una especie de barro. Ay, se me acaba de olvidar el término. Ahorita que me acuerdo se los digo. Se va a diluir en 1 litro de vinagre. Se va a dejar, se va a reposar. Vamos a mojar la fibra, la vamos a meter en el agua para que quede muy embebida, es decir, muy mojada,
con la solución y la vamos a llevar a hervir. En el proceso del hervido vamos a seguir poniendo vinagre para que vaya haciendo la concentración, vaya haciendo el embebido, se vaya penetrando en la fibra, la vaya pintando y vamos a obtener estos colores. Híjole, no me puedo acordar ahorita del término. Son barros muy finamente tamizados. Yo creo que el tamiz va a 120 micras, a 120 micras su tamizado. Es un polvo el que vamos a utilizar muy volátil para hacer los teñidos. Entonces, eso es en cuanto a arte textil. Para alimentos vamos a utilizar, por ejemplo, la cochinilla en la masa. Vamos a hacer nuestra masa ya nixtamalizada. Le vamos a poner 15 gramos de cochinilla, 50 mililitros, no, 20 mililitros de jugo de xoconostle. Lo vamos a hervir. Esa va a ser nuestro estabilizador, nuestro material para hacer la laca, y la vamos a poner en la masa. Hay poblados todavía en San Luis Potosí que hacen la tinción de la masa. Tienen un color magenta y se utiliza para periodos ceremoniales. Hay quienes la pueden usar de manera continua sin generar un solo conflicto. Se hace, se genera la masa colorada, se hacen las tortillas y se consume. Y podemos ver que hay tortillas con color de nopal, vemos las tortillas de color azul, ¿no? Que es un tipo de maíz el que nos da esa coloración. Bastante sabrosas, bastante orgánicas. Aparentemente se modifica el color a la hora de estar haciendo las tortillas con cochinilla y el jugo del xoconostle, pero cuando se empiezan a calentar empiezan a tener otra coloración. Son bastante sabrosas. El día que hicimos el ejercicio en el seminario, yo me traje a su casa un poco de masa, ahí me puse a aplaudir un poco la masa para hacer unas disque tortillas, y mi nieta de 4 años se las consumió, pero como si fueran dulces. Entonces son interesantes. Y para los coloretes, para cosmetología, bueno, pues, utilizamos el mango deshidratado, la zarzamora deshidratada, la mora, la hierbabuena, el betabel, la jamaica. Y la prueba que hicimos nosotros en el seminario fue una especie de, pues, unas famosas jicaletas, ¿no? Un término que es muy actual. Antes nosotros era cortar la rebanada de jícama y llenarla de chile líquido. Pero hoy las jicaletas pues les ponen el famoso Miguelito con colores y no sé qué tantas cosas. Y esto lo podemos lograr con alimentos. ¿Cuál es la diferenciación entre el arte, el textil, el alimento y el cosmético? Que dentro del cosmético los colores naturales, los colores orgánicos son más perennes.
Si son perennes en el alimento, que no se pueden conservar por mucho tiempo, en los materiales para cosmetología son aún mucho más de corto tiempo. Sí. Y pues se van a utilizar otro tipo de elementos, ¿no? Se van a utilizar aceites naturales, como el aceite de curry, el aceite de nuez, el aceite de uva, De almendra aceite también, de ¿no? pepita, perdón, De almendra también, ¿no? Usan el aceite de almendras, porque no son dañinos para la piel. para la piel. También tenemos que saber qué tipo de piel es la que va a recibir el colorete, ¿no? Por ejemplo, nos decían, bueno, ¿y para el maquillaje qué? Ah, pues para el maquillaje se tuesta el arroz, se muele, se lleva a un punto de tamizado de polvo de talco, y pues a ponerse el, este, el, el polvo en la cara, se me olvidó. Y la que Ya, sobra le hace horchata, ¿no? mandé, Y la que sí, sobra hace horchata, no, fíjate ¿no? que a la hora de que lo estás tostando, dependiendo del tiempo de tostado del arroz, tienes los distintos tonos para el maquillaje. Ah, mira. Hay maquillajes muy claritos, hay maquillajes más oscuros, pero es con el arroz, y lo que nos decía nuestra maestra es que esos, esos materiales para el maquillaje, pues hasta te limpian la cara, ¿no? No son dañinos, no te tapan el poro, permiten la oxigenación de la piel con estos materiales, y Son son sustentables. excelentes. Para los bilés, bueno, pues se utiliza no la crema de cacao porque es demasiado grasosa, pero sí últimamente las jovencitas, las mujeres utilizan coloretes para los labios semilíquidos, y esa Ah, liquidez sí. la va a ir dando un poco los aceites, ¿no? Sí. ¿Qué me faltaría? Preguntas, Pues sí. jóvenes, porque de repente me suelto hablando y se me puede ir la Es cabra que al mira, monte. todo Entonces, esto es muy importante, muy interesante, porque precisamente estamos viendo cómo el medio, lo que comemos, lo que hacemos, lo que utilizamos, impacta al ambiente. Y entonces el tener alternativas sustentables en este sentido pues para hacer arte, pues es algo muy importante. En primera, porque pues además anteriormente pues así se probaba y se experimentaba para hacer los colores. nada más ¿En hay dónde una se va? regla principal. ¿Sí? Perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí, hay no, una no sé. regla principal. A ver. Hay cosas que no se huelen, Ajá, no se toman, sí, no se prueban, no se sí, untan, eso es muy porque importante. hay muchos vegetales que son tóxicos, Sí, tan y solo los dependiendo de taninos. la Ujú. toxicidad, pues es como nos puede ir en la feria. Sí, Uno de los materiales muy tóxicos, puede ser el chicalote, ¿no? sí, Es muy pariente de la datura, del toloache. Sí nos puede generar ahí un conflicto. Por eso se tienen que sí, tratar con mucha delicadeza. sí. Es no oler, no beber, A ver, no untar. Ahora sí. sí, dejo que Sí, no, no, continúes. sí, muchas gracias. Sí, no, todo este tipo de precauciones, obviamente, nosotros como que no le vemos luego la aplicación, por ejemplo, al saber el concepto del pH, el concepto de los tipos de enlace, y entonces esta es una forma de ver la aplicación directa a una cuestión, en este caso el arte, ¿no? Cómo se han preservado muchas pinturas y cómo se tiene que hacer todo el análisis de la pintura, por ejemplo, que se va a restaurar, pues para no Sí, darle en la torre, ¿no? Tratar de repetir con estas técnicas químicas y espectrográficas y todo eso que hay ahora, de poder determinar el material del que estaba hecha esa pintura,
mural, lo que sea, para poder hacer una restauración adecuada, ¿no? Porque imagínate que le metes otro color, otra técnica y al momento de aplicarlo, pues dañas totalmente la obra original, ¿no? Y también me estaba acordando de los murales de la Biblioteca Central, cómo fueron a partir de rocas, ¿no? De minerales que fueron colectados en toda la República y cómo se han podido preservar gracias a que son precisamente rocas, son minerales que preservan el color durante, pues hasta que se desgastan, ¿no? Entonces eso fue una obra muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, todo lo que nos estás platicando, la historia que hay detrás de tantas obras, ¿sí? Pues seguramente Sí, probaron hasta echándole saliva, echándole, sí, como dices, pulque, ¿no? Y a ver qué pasaba. Todo eso es bien interesante porque, pues, precisamente ahí está el método empírico de ver qué sucede y tratar de aplicarlo y después cómo probar para poder ver, preservar las obras, ¿no? Lo que ha tratado siempre el hombre es de preservar lo que él hace, ¿no? Que pasar a la posteridad, ¿no? Esa persona claro, que imprimió una mano en una piedra hace miles de años, ¿no? Esa mano que ahora vemos, es alguien que trató de decir, aquí estuve y aquí está mi mano, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero fue una forma de decir, este era yo, ¿no? Y entonces ahora, pues no sabemos quién es esa persona, hace miles de años se dejó impresa esa mano o esos dibujos en las piedras, y sin embargo, seguramente ellos tuvieron que andar buscando a ver con qué pintar y que se preservara, ¿no? En este caso, en las cuevas, pues aislado del sol y todo eso que preserva también las cosas, pero de manera inconsciente también pasaron a la posteridad con esas obras, ¿no? Y todas las obras sí, que ahora vemos seguramente tuvieron tratamientos diferentes para tratar de encontrar que esas obras se preservaran, y ahora tenemos esta posibilidad de hacerlo de una manera pues sustentable, ¿no? Que no dañemos el ambiente, que de por sí ya está tan afectado, ¿no? Y ver que hay posibilidades orgánicas y muy sustentables de hacer las cosas, a mí me parece muy interesante. Sobre todo porque ahorita en el tronco interdivisional y en el divisional tenemos una polémica absurda, ¿no? Entre los que dicen que una cosa es lo sustentable y otro lo sostenible, que porque una parte tiene que ver con la cuestión económica y entonces ahí entran el neoliberalismo y el otro las comunidades y sus tradiciones, ¿no? Entonces ahí tenemos ese debate que está muy intenso y que muchas veces ni siquiera entendemos bien los términos y los estamos discutiendo, ¿no? Entonces yo claro. te agradezco muchísimo que hayas accedido a darnos esta charla. Yo les dije a mis estudiantes, quiero tener la prueba ahí de que tomamos la foto para decirle a la coordinadora, yo ya le pedí una carta para que te agradezcamos. Y bueno, si esto se difunde, a lo mejor alguien más por ahí te va a pedir que le eches una plática a los de QFB, por ejemplo, les va a interesar mucho cómo lo que ellos están aprendiendo que aplican a los medicamentos también tiene Claro. aplicaciones cosméticas, artísticas y todo, ¿no? Sí, no, no, pues te agradezco la posibilidad de poder explayarme, de poder desenvolver y desempolvar todo este conocimiento que he ido adquiriendo desde que salí de la escuela de artesanías, ¿no? Sí, Eh, si bien soy un artesano escolarizado, he tratado de buscar mantenerme dentro de un área artística, ¿no? uh-huh, Eh, Dentro de la escuela igual nos, este, nos contraponíamos con los que se dicen ser artesanos porque pues nada más compran las cosas y ya que están produciendo. Pero poder intervenir a este nivel con jóvenes de las licenciaturas uh-huh, es interesante, es importante sí, eh, que vean que el conocimiento, pues sí, viene desarrollándose, viene extendiéndose y lo más importante es poderlo diseminar, es decir, dejar la semilla en cualquiera de uno de ustedes para que puedan seguir haciendo la investigación
puedan seguir haciendo el trabajo, buscando la sustentabilidad de los materiales y no el daño al medio ambiente. De verdad, no saben ustedes cómo me ha costado trabajo a mí tener que modificar mi forma de pensar, el qué voy a hacer, el qué voy a aplicar, el cómo no dañar tanto. Por ejemplo, para el negro de humo se dice que se utiliza copal. No todas las maderas resinosas se utilizan para hacer el negro de humo. El negro de humo se utilizaba con algunos pinos, ¿no? En el 1890, las famosas carboneras que estaban en la carretera federal a Puebla. A Puebla, sí. Ahí era donde se hacía todo el carbón. El carbón del mezquite es un hollín que tiene mucha posibilidad para el trabajo del arte, ¿no? Para sacar los negros. Perdón, ya ni siquiera les enseñé. Aquí tengo elaborada una tinta tipo china, y está hecha con ceniza, le llaman ceniza sagrada, el polvo de copal. Y es bien interesante el cómo se extrae el negro de humo o ceniza sagrada, porque ponen un incensario, se pone el carbón, se quema el copal, y todo ese humito que va despidiendo de la combustión se recibe en una olla que está inversa. Es bien interesante, es bien místico, porque se dice que es un proceso de mujer. Delicado. ¿No? Sí, Sí, los porque la olla invernaderos inversa, igual, ¿no? la olla inversa genera la especie de el útero de la mujer, y va recibiendo la ceniza sagrada, es decir, la ceniza o el hollín que se despide del copal, porque el copal era un elemento sagrado dentro de las culturas prehispánicas. Sí. Entonces, el hecho de tener la vasija al revés, están dando la idea de que ¿no? es un útero, ¿no? Es una apología del útero, donde recibe y donde se crea vida, ¿no? El copal siendo un elemento de noche, un mineral, pues también da una posibilidad de vida para todo aquel color, ¿no? Si nosotros viéramos los códices sin la línea de contorno, no veríamos igual los pictogramas, ¿no? Entonces, es bastante interesante la posición. Hagan de cuenta, está el incensario, está en una forma tal que es un proceso vaginal, útero, y que se va generando un proceso ahí interesante. En este caso es la recolección de la ceniza del copal, ¿no? Entonces, va de lo místico, de lo iconográfico, del conocimiento de un alto nivel que tenían los prehispánicos para lograr estabilidades que hasta hoy, después de 500 años, se siguen conservando los colores, y los colores originales. No hay degradaciones. En la zona de Teotihuacán se utilizaba para los rojos un mineral que se llama hematita,
Ujú. El verde era un material que se llamaba serpentina, ¿no? Para el color verde, o la aventurina. Y entonces nos vamos dando cuenta que lo que hizo O'Gorman con los murales de la Biblioteca Central de Seúl, al haber utilizado todo ese mineral, lo mismo que Rivera en el acueducto de Chapultepec, vemos la utilización. Y por ejemplo, cuando llegan los españoles y empiezan a hacer el Códice Florentino, la diferencia entre un color luz y un color de noche es la transparencia. Los españoles llegaron con un color amarillo, que es el monio, y es un color opaco. Lo podemos ver en el mismo Códice Florentino. Hay una imagen de un conejo, que es la luna y el sol, y por un lado se ve la transparencia de los colores. El blanco del conejo, o de la luna en el conejo, es de una calcita, y entonces vemos la opacidad. Pero dentro del conejo vemos algunos colores cafecitos, amarillentones, y los vemos todos translúcidos. Entonces, cuando se hacen las ecografías en Teotihuacán, observan esa translucidez. De los estudios de colorometría, ven que hay aquellos que traspasa el color, que se ve la opacidad, la translucidez, donde está, cómo estaba puesto el color, y el otro se ve la opacidad, no deja pasar los rayos, y entonces dicen, ¿qué óvole? ¿Qué onda con esta química del color? Unos son completamente translúcidos y otros son completamente opacos. Y los opacos son colores que se producen por los minerales, ¿no? Entonces, tenemos estas posibilidades. Los colores que siempre van a ver translúcidos son, siendo orgánicos, son de vegetales, de flores o de ambas, de flores y hojas. Y el otro elemento es el que se me olvidaba, perdón por la dispersión, es el color del caracol púrpura panza, un caracol que está en peligro de extinción por dos razones. Una, en los años 80 llegaron los españoles los japoneses pidieron el permiso para teñir madejas de hilo, agarraban, contrataron gente, pobladores, que no sabían el manejo de la extracción del color púrpura, agarraban el caracol, lo excitaban, mojaban las prendas y aventaban afuera del mar, afuera de la costa, afuera de las piedras, los caracoles, y empezaban a morirse. Hace poco, con estas cuestiones de los movimientos tectónicos, de los temblores que ha habido en Oaxaca, se han ido moviendo las placas tectónicas, y el hábitat del nivel de mar en el hábitat del istmo de Tehuantepec empezó a retraerse, y por lo tanto empezó a bajar el nivel del agua, dejando al descubierto las colonias de los caracoles panza. No se pueden ir más abajo, van a tener que modificar su medio ambiente los caracoles panza, pero la naturaleza también nos está dando ahí un bajón para estos caracoles. Tengo dos preguntas, ¿sí, jóvenes? Anael y Antonio. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta.
Bueno, mi hermana trabaja, bueno, ella hizo su marca de ropa que se supone que trata de ser sustentable. Entonces ocupa una tela que es 50% algodón y 50% PET. Poliéster. PET. Entonces el algodón es recuperado y el PET pues es reciclado. Sí. Y pues bueno, también ella le interesaría igual hacer serigrafía o cosas así en sus prendas, pero Ujú. igual, bueno, es interesante como si hay otras alternativas aparte de los químicos que siempre se han ocupado. Sí tenemos un ejercicio tengo un ejercicio de la elaboración de material para serigrafía. No lo tengo aquí a la mano, no me lo sé de memoria, este, pero te lo puedo proporcionar con tu profesor. Sí, Ah, sí, muchas gracias. sí, hay que tú Y, me pasas el dato y yo se lo transmito a Nael. igual, Bueno, se utiliza el vehículo, el medio va a ser con qué voy a extraer el pigmento, de dónde lo voy a sacar, ¿no? Si va a ser de insecto, si va a ser de planta, si va a ser de hoja verde, ¿no? Como el caso de la espinaca. Sabemos que de la espinaca lo que estamos extrayendo es clorofila, ¿sale? Por eso los tonos verdes y por eso tenemos que darles una atenuación con sulfato de cobre, pero muy poquito sulfato de cobre. Este, ahorita hago otro comentario. Es pigmento medio, que es el medio donde vamos a extraer el color, y el vehículo que vamos a usar para su permanencia. En el caso de la tinta de serigrafía vamos a utilizar goma guar, vamos a utilizar caulín coloidal, vamos a utilizar un poco de cola de conejo y el punto de fusión. Con eso vamos a hacer nuestro vehículo. Ahorita se me vino así. Y algo que se me había olvidado comentar, bueno, es que también podemos hacer tintas ferrogálicas. Del roble negro se extrae el ácido ferrogálico y se adiciona un poco de óxido de fierro para generar la tinta medieval, que es la tinta ferrogálica. El nombre de ferrogálica no es por el fierro del óxido o del sulfato de fierro, sino del ácido ferrogálico que tiene la corteza del roble negro o del roble blanco. Uno en mayor cantidad y otro en menor cantidad. Pero con eso se hacen las tintas medievales. Hay otra tinta que se utilizaba en la antigüedad, que es la verdigris. Esta es más agresiva al sustrato porque el sulfato de cobre, todos sabemos que los sulfatos de cobre son corrosivos. Entonces, si lo ponemos en fibras de algodón, se lo va comiendo. Si lo ponemos en un sustrato de piel de venado, tiene una permanencia, pero esa permanencia se va diluyendo, se va acabando y queda blanquecina, nada más se alcanza a ver una silueta muy, muy endeble del color verdigris. No sé si contesto la pregunta que me hiciste. Sí, 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 muchas gracias. Antonio. Antonio, Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, me agradó mucho su exposición. Creo que es algo indispensable también conocer buenas alternativas justamente que no repercutan tanto a lo que es el ecosistema. Los recursos vegetales son sumamente importantes, entonces, pues de antemano muchas gracias por tomarse su tiempo y presentar esto. En primer
la primera pregunta que tengo es, ¿con qué trabas usted ha tenido? ¿Qué trabas ha tenido usted en cuestión de conseguir materiales para hacer las pigmentaciones? La pandemia, joven. La primera traba fue la pandemia. Este seminario que estoy terminando de cursar, nos afectó con la pandemia. Esa es la primera traba. La otra traba es, hay algunos productos que son de temporada, y entonces en temporada hay que recoger líquenes, hay que recoger hongos, hay que recoger algunos vegetales, como el caso del muicle, que nos da un tono morado. Ustedes pueden fusionar el muicle con la col para tener un color más intenso. Es un atenuador la col con el muicle, pero el puro muicle puede trabajarse así. El otro elemento que me hace falta es el salitre, porque hay que conseguir el salitre. Había zonas en Tlaxcala donde se sacaba el tequesquite y el salitre. Recuerden que en la antigüedad, en el México prehispánico, había 7 lagos, de los cuales 3 eran de agua dulce y 4 eran de agua salada. Todo lo que era la zona de Ciudad Nezahualcóyotl era una zona salitrosa. Entonces, al desecar los lagos, al terminar los lagos, se termina la cuestión de dónde obtener el salitre. Se decía que una parte con salitre era el área de Iztapalapa. El lago de Iztapalapa era salitroso y eran unas salinas las que se mantenían aquí. Entonces, con el crecimiento de la urbe, con la polución en la Ciudad de México, se fueron terminando todas esas zonas. Y parece ser que ahorita el salitre se está trayendo o de las costas de Baja California, las costas de Salina Cruz, o hay salitre que traen desde Chile. No sé si contesto su pregunta. Sí, no, la verdad es que creo que es un poquito complicado, más que nada, conseguir materiales. Pero sí se consiguen, ¿eh? El mercado de Sonora es muy dadivoso en ese sentido. Ahí se consigue todo. Desde las plantas saponarias. ¿Qué son las plantas saponarias? Fue algo que se me olvidó decirles. Las plantas saponarias son aquellas que nos van a generar una especie de jabón de una lejía natural, con el que vamos a eliminar imperfecciones, basuras, suciedad en las fibras que vamos a trabajar. Por ejemplo, en Perú, en la red circula un videíto de, pues nosotros aquí teñimos con cochinilla y que vamos a moverlo con un huesito porque fue de un turista que no vino y compró, ¿no? Ellos utilizan una raíz, cortan la raíz, ponen el agua y lo ves en el video, jalan un vellón de lana y le empiezan a tallar. El vellón está todo sucio, todo grasoso, todo opaco, cenizo, y cuando terminan de lavarlo, queda completamente blanco, desengrasado. Las plantas saponarias son un desengrasante natural impresionante. Por eso se habla de la sustentabilidad. Sí, incluso producen espuma, ¿no? O sea, cuando se tallan, producen espuma porque se saponifican y forman jabón, ¿no? Y limpian, arrastran. Exacto. Sí, hay otro elemento que utilizamos, que tampoco lo mencioné, pero son para hacer algunas cosas de pintura, que es cómo hacer una lejía natural.
La lejía natural se hace de la siguiente manera. Se pone ceniza en agua y la dejan una semana, 2 semanas, 3 semanas, para saber que ya la lejía está hecha, que ya se procesó la lejía, que esa agua es de lejía. Ponen ustedes una papa y la papa va a flotar. Y es la manera de hacer una lejía natural. Y la lejía se utiliza para algunas cosas, Sí, tanto para el teñido como para elaborar tintas de arte. pues sí. ¿Alguna Pues, otra pregunta? Andrés, podríamos estar horas y horas sabiendo sobre esto. Si por ahí después me pasas tu Instagram, o sea, yo lo tengo, pero como casi ya no entro, pasárselo a los chavos para que vean las fotos que has tomado y todo eso. Porque Fíjate yo fue que, como me interesé, sí, la verdad. fíjate que no estoy usando el Instagram, cambié de aparato celular, Ah, adquirí un Huawei de penúltima generación y entonces, como ya no traen instalado el Google, me ha sí, ya. costado un trabajal. Déjame ver si puedo volverme a meter al Instagram. Sí, para que nos subas fotos y todo eso de los resultados que has obtenido. Fue como yo Sí, realmente supe de esto, ¿no? Sí, sí, después de tantos años de no vernos, de pronto ver lo que estabas haciendo, dije, oye, pues sí, este es mi cuate, ¿no? Yo lo conozco, ¿no? Ujú, sí, ahí subí unas fotos de la extracción del color de cochinilla, ujú. de la pulverización de pétalos de cempasúchil, porque además fue trabajo artesanal 100%. Me tienen ahí con el mortero pulverizando. Todavía no me compraba mi molino de café. Ya, Entonces, a moler con mortero, ¿no? Me tardé como 3 días para pulverizar 5 gramos de hojas de cempasúchil. Y luego tamizarlo, porque además tiene que ser súper fino, ¿no? las ollas de tamiz pues cuestan una lana, Eh, entonces me hice un tamiz con un vasito de esos de yogur, un pedazo de malla de serigrafía de 120 hilos, y con eso he estado tamizando. Entonces, es un trabajo que sí, bueno. para este periodo de pandemia me sirvió bastante para no enloquecer más de lo que ya estoy. Pues nos ha servido a todos para aprender otras cosas también, ¿no? Sí, Pues Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo. Vamos a seguir en contacto y te quiero dar mi reconocimiento por el trabajo que estás haciendo, sobre todo porque estas alternativas sustentables son las que tenemos que difundir, las que tenemos que promocionar para que la gente sepa que sí, sí se puede. O sea, sí hay cosas que tienen su parte laboriosa y todo eso, pero vale la pena. Todo con tal de pues, ver que le estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos, un planeta muy dañado. Hay que tratar de ya no impactar tanto el ambiente, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias y lástima que nos tenemos que ir a otras cosas, pero si no, yo me quedaría aquí otras 2 horas ahí charlando, ¿no? Pero pues no, pues, tendremos otra oportunidad a ver cuándo y que sigamos en contacto, me parece muy importante y muchas gracias. no, pues yo les agradezco a ustedes pues la paciencia, el interés por escuchar algo que pues no es común, ¿no? No, 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 Sí, no es tan común. Todos sabemos y hablamos de los tintes naturales. Básicamente, lo que vemos teñido es lana, pero fibras semiduras o algodones es más difícil que lo veamos sí. en el teñido. Déjame Ujú. mostrarte. Mira, algodón teñido con añil. Ay, mira qué padre, está bien bonito ese color, ¿no? Son dos colores, ¿no?
Es uno solo. Ah, se El ve otro como blanco doble. es para separar y no se enrede la. Ah, perdón, sí, es que no nos alcanza a ver. No, pero está padrísimo ese color, ¿eh? Bien bonito. Miren, por ejemplo, este es grana y está teñido lana, lino, algodón, paño de lana e hilo de lana, manta y linos. Son 2 linos los que están teñidos. Estos 2 son linos, este es algodón, estos 2 son linos, este es lana y este otro chiquito es paño de lana. Está muy bien. Y está hecho con cochinilla y choconostle y alumbre. Entonces son muchas las posibilidades. Yo cuando empecé a tomar este diplomado, egresé en el 90 de la Escuela de Artesanías. A partir de 2007 empecé a dar una técnica que se llama batik. Si ustedes pueden ver en la parte superior de mí, Sí. ahí donde estoy señalando, ese es un batik con tintes sintéticos. Entonces, cuando supe de esta maestra y de este diplomado, no lo dudé ni tantito para meterme, porque cuando salí de la escuela, mi intención era hacer mi tesis, aunque es a nivel técnico, tengo que hacer mi tesis, iba a ser sobre cochinilla. Hace como 10 años hicieron la exposición de el color mexicano, que era la cochinilla, y hubo una discusión con los peruanos porque decían que la cochinilla era de origen peruano. Y entonces mi maestra, que estuvo trabajando en el Cinvestav, dijo, a ver, espérense. Nosotros tenemos estudios de la cochinilla, tenemos modificaciones, y fue una discusión fuerte con los peruanos, y se les demostró que la cochinilla es 100% mexicana. Sí. La forma en la que llegó la cochinilla al Perú fue por el mar. Sí. Porque en 1548, 1560, se transportaban de México a España 40 toneladas de cochinilla. 40 toneladas. Entonces, era una situación ahí medio especial, porque no sé si ustedes conozcan la cochinilla, pero es un insecto minuto. Déjenme encontrar aquí una pincita. Una pincita, déjenme ver. Para presentarles a las niñas con las que se hacen los teñidos, con los que se trabajan las grajeas, se colorean las grajeas rojas. Miren. Chiquititas, sí, ¿no? Sí, no se distinguen bien, pero sí están muy, muy pequeñas. Estas cochinillas son los insectos parásitos que tienen los nopales. Si ustedes ven un nopal que tiene como nieve, esa es la cochinilla. Sí. Y hay cochinilla silvestre y la cochinilla fina. La cochinilla fina, hubo un ingeniero allá por los años 90, de apellido del Río, que empezó a hacer la producción de la cochinilla fina
le modificaron genéticamente la resistencia porque en el medio ambiente lo más difícil es tener la preservancia en el medio de la cochinilla. Entonces se hicieron modificaciones. La cochinilla fina la ve uno con una cerosidad mínima, y la silvestre se ve un algodoncito en los nopales. Entonces, con eso se distingue una de la otra. Desgraciadamente, México está produciendo 3 toneladas al año de cochinilla. Perú tiene 60 toneladas, lo mismo que Islas Canarias, que son donde se produce la cochinilla. Islas Canarias en España, Perú en Sudamérica, y México, que fue el originario de la cochinilla, el país de origen, no produce más allá de 3 toneladas al año. Entonces sí, es una desgracia. Desgraciadamente, nuestra idiosincrasia, nuestra falta de conocimiento, a quienes recibieron el apoyo económico de gobiernos anteriores para producir la cochinilla, pues uno terminó haciéndole los 15 años a su hija, y el otro terminó comprándose una camioneta, y de la cochinilla no se hizo absolutamente nada. Pues sí. Les agradezco, jóvenes, la posibilidad de escucharme. Si no les aclaré las dudas, creo que les genere más. Esa es y eso es lo mejor. una intencionalidad en el conocimiento de la ciencia, Sí, generar más dudas para poder investigar más. Les agradezco mucho. Joel, te agradezco muchísimo. No sé cuántas horas llevamos aquí hablando. Llevamos 2 horas, pero tú no te preocupes, y ya. Lástima, te digo que tenemos ahorita una reunión, pero podríamos vernos otro día y echar una plática. Sí, cuando gusten. Un cafecito o algo, o con los chavos, algo que tengan más dudas, pues ya de manera, a lo mejor ya fuera de la clase podríamos echar una platicada. Por ejemplo, Anael, que tiene interés de que su hermana tiene una pequeña empresa que quiere echar a andar de manera sustentable. Y a lo mejor le surgen ideas, ¿no? Y estaría bien comentarlo después. Sí. Con pues todo gusto, yo O hacemos un taller de batik, ¿no? Y andamos con nuestras camisetas aquí hippies padrísimas, ¿no? Sí. Ese es el tie-dye, el teñido por amarres. El batik es por reservas. Ah, yo pensaba que era eso porque es lo que hacían mis hijos en la escuela, y salían alucinados con sus camisetas acá, con telaraña, todo padrísima, sí. Yo estaba confundiendo entonces, pero bueno, pues precisamente ese tipo de cosas podríamos aclararlo. Y sí, mira, ya, qué bueno que ya vamos a regresar a las actividades presenciales. Ya podríamos hacer un tallercito, ¿no? Un tallercito, sí. Sí, no, con todo gusto, de verdad. Yo en la UAM estoy estoy en el taller de animación en CIAD, por la tarde. Entonces por la mañana pues puedo echarme una platicadita en tus grupos. Y para el que dice que un té de floripondio son plantas mágicas, de mucho respeto, tengan mucho cuidado. Eso ya es otra cosa. Ha habido gente que se queda patinando en ese viaje. Se quedan ahí en el Tengan mucho cuidado con esas cosas. No me espantan, pero sí, sí hay que tener mucho cuidado. Las plantas mágicas, por algo las tenían consideradas como tales. Sí, no las tocaban cualquiera. Sí, sí, no. Tengan mucho cuidado con ello. Bueno. Pues muchas gracias. Les agradezco su fina atención. Estamos en contacto. Espero haberles aclarado a los que me preguntaron, y a los que no me preguntaron, espero haberles generado más dudas. No, pues seguimos en contacto y después vemos si hay más dudas y comentarios, pues lo haremos. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un fuerte abrazo para todos. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.
Gracias. Nos vemos el lunes, chicos. Vale, pues, profe. Bye. Hasta el lunes, profe. Gracias, Andrés. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.